Hola a todos, ¿qué tal? Espero todos se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quería recordarles una pequeña frase. La verdadera civilización se demuestra con respeto y empatía. Moral humanity begging when we choose influence over justice. Hola, soy Álvaro Mendoza y junto a mis compañeros conformamos un grupo estudiantil de la Universidad César Vallejo, cursando el segundo ciclo en el curso Cátedra Vallejo. Hoy venimos a presentarles un videoanálisis del cuento Las 2 horas de César Vallejo, donde vamos a evidenciar cómo se demuestra la discriminación hacia los pueblos indígenas, hipocresía religiosa y cómo toda esta comunidad vive en una falsa idea de lo que es la civilización. Espero este videoanálisis sea de su agrado y quiero que me acompañen unos minutos para comenzar con el video. Como primera parte, voy a contarles algunos datos acerca de César Vallejo. Perromat Agustín señala que César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892 y es considerado uno de los escritores más importantes del Perú y de América Latina. Su obra denuncia la desigualdad, la discriminación y las injusticias sociales. Vallejo vivió la pobreza de cerca y esto marcó profundamente sus cuentos y poemas, donde siempre defendió a los sectores excluidos. Las 2 horas forma parte de Escalas Melografiadas, publicada en 1923. Se desarrolló donde las comunidades indígenas experimentaron una gran desigualdad y fueron tratadas con desprecio por la sociedad. César Vallejo escribió esta historia para informar cómo, aunque muchos pensaban que eran civilizados y religiosos, en realidad actuaban de manera injusta y discriminante contra los más humildes. La historia nos habla sobre dos hermanas locales más conocidas como Soras. La gente del pueblo los critica, ridiculiza y maltrata simplemente porque son diferentes. A través de lo que sucede, Vallejo nos muestra los problemas que aún existen: racismo, falta de empatía y abuso de poder. El propósito de esta historia es hacernos pensar en cómo esta actitud daña a las demás personas y por qué necesitamos una sociedad con más igualdad, respeto y humildad. Primera escena. En esta escena podemos evidenciar cómo toda la población se burla de estas jóvenes hermanas. Y una frase clave de este cuento es la que dice: indios tan estúpidos, parecen animales. Aquí podemos ver el racismo y la deshumanización hacia nuestras jóvenes protagonistas. Segunda escena. En esta escena podemos ver cómo unos niños también se suman a la discriminación y el racismo. En esta escena podemos evidenciar que Vallejo nos demuestra que el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas, o algo que no tomamos como normal, se aprende desde la infancia. Tercera escena. En esta escena podemos evidenciar cuando nuestras jóvenes protagonistas se adentran en el templo y vemos que unos aldeanos las llaman blasfemas y las denuncian. Una frase dentro del cuento dice: vino a ofendarnos, y las metió a la cárcel. En esta escena podemos ver cómo las autoridades también refuerzan la justicia. A continuación les voy a presentar el caso que nuestro grupo eligió para poder comparar y analizar con la ODS 10, que es disminución de la desigualdad. El caso que elegimos fue el de Carmen Alejandra Argumedo Alegre, el cual nos habla de que esta mujer, en un viaje que realizaba en el Metropolitano, empezó a insultar a las personas de manera hiriente, con términos como indígenas, campesinos e incluso mascachocos. Esto causó gran indignación en las redes sociales, incluso llegó a televisión nacional. El Ministerio de Justicia abrió un caso que se llamaba el caso de Carmen Argumedo, donde obligó a esta persona a disculparse públicamente y a pagar una multa de casi 10.000 soles. Analizándolo con la ODS 10, nos damos cuenta que las desigualdades están presentes en nuestro día a día y necesitamos erradicar esto de alguna u otra manera. Bueno, después de escuchar a nuestros compañeros, vamos a presentarles una entrevista que le realizamos a una docente de la Universidad César Vallejo, la cual nos dejó un gran mensaje para poder reflexionar sobre la discriminación étnica.
Nosotros somos el grupo 5 y el día de hoy les vamos a dar una entrevista acerca de la discriminación enfocada en el cuento de las 2 horas de César Vallejo. En esta ocasión nos encontramos con una profesora de inglés, Narda, y bueno, mi primera pregunta es que desde su experiencia, ¿qué papel juegan las instituciones como la escuela, la iglesia o el Estado en reproducir o combatir la discriminación racial? Definitivamente un rol importante. Cada institución, ya sea la iglesia, una institución educativa como esta, las diferentes entidades públicas y privadas juegan el papel más importante que pueda lograrse. ¿A través de qué? Simplemente a través de la igualdad. Todos somos hijos de Dios, todos somos seres humanos y definitivamente debería incentivarse a no solamente en una institución educativa al alumnado, sino a la gente. A tu familia, a mi familia, a la gente del mercado, a la gente del bus, que no deberíamos practicar ese tipo de discriminación, puesto que finalmente nosotros somos seres humanos, personas y todos somos de carne y hueso y lo único que van a encontrar es corazones distintos, porque finalmente todos somos iguales. Eso es mi opinión. ¿Cómo cree usted que influyen los estereotipos culturales y raciales en el trato cotidiano hacia las personas de comunidades indígenas o grupos étnicos minoritarios? Definitivamente los estereotipos culturales influyen bastante, ¿no? Pero para bien, porque si bien es cierto, si vamos a una comunidad, no sé, de la selva, te digo porque he estado y he vivido en comunidades ashánicas también, y realmente influye un montón en el aprendizaje de cómo ver que ellos se mueven en sus culturas, en sus tratos, en su día a día. Y si ese tema lo pudiéramos vivenciar con todas las personas, ya sea de la ciudad o de cualquier tipo de cultura, entre comillas, porque cada uno tiene lo suyo, tradiciones, en realidad sería maravilloso que todos sepamos de ellos y podamos, en vez de marginar y decir, ay, mira, qué feo este baile, al contrario, llenarnos de orgullo, llenarnos de alegría, de saber que tenemos tanta diversidad cultural y tanto respeto hacia esas personas, porque tanto ellos como nosotros, y todos, en realidad, y todos, formamos un solo país, un país tan rico, tan lleno de cultura, de música, de comida, de tradición, y claro que influye un montón. Si tú te vas a otro lugar y tú dices, where are you from? Ay, ceviche, Perú, ¿no? Entonces ya, eso ya de por sí ya es cultura, y claro que sí, influye mucho. Así que hay que sacar cara por todos los platos indígenas. Ok, como última pregunta, a partir del fragmento, ¿qué indios tan estúpidos parecen unos animales? ¿Qué piensa usted sobre la manera en que se normalizaba la discriminación racial en los pueblos indígenas? Qué feo, ¿no? Qué feo esa expresión de marginar, de decir indios, estúpidos. Honestamente, a mí me causa en este momento un rechazo total, pero si nos vamos hacia mucho tiempo atrás, definitivamente creo que era muy normal, ¿no? Especialmente para algunas sociedades altas, entre comillas, porque ahora ya no creo que exista ¿cómo es? A, B, C, ahora creo que ya se ha normalizado, en fin, no sé mucho del tema ese, pero lo que sí sé es que ahora las cosas han cambiado, ahora es diferente, ahora tenemos tanta riqueza cultural y escuchar en este momento y aquí y ahora a alguien decir que indio, que de verdad es un retrógrada. Sí, es una persona que creo que no vivió, o simplemente no quiere vivir, ¿no? Porque honestamente no es así. Inclusive si estamos en Europa, en cualquier lugar que existe también la discriminación, no es pues un tema en el cual tengamos que decir, ay, eso está devastado. Existe realmente existimos personas, y creo que todos aquí estamos compartiendo lo mismo, que todos somos iguales y que no deberíamos marginar a nadie por ninguna razón. Ni siquiera. Y me voy al lado animalista siempre yo, ¿no? Y a los animalitos que ahora también merecen ese respeto. Gracias. Continuando con la presentación, voy a mostrarles lo que fue nuestro trabajo de infografía, en este caso acerca de un cuento.
extraído de la antología Escalas Melografiadas, titulado El Gamonal. Fue publicada por César Vallejo en el año 1923. Este cuento habla acerca de la desigualdad y la opresión de un jefe hacia sus campesinos, además de la corrupción que ocurría en esos tiempos. Por otro lado, nuestra infografía nos señala la definición de la corrupción, que es el abuso de poder para obtener beneficios personales. También señala causas del problema como la desigualdad o la ambición, además de consecuencias del problema, tales como pobreza o deshumanización. Además, hacemos una comparación con lo que pasa en nuestra realidad, mostrándonos que por más que pase el tiempo, ese problema nos sigue acompañando. Como consiguiente, voy a explicarles lo que fue nuestra historieta, la cual se titula El almuerzo con el alcalde. Esta nos narra la historia de dos hermanos, los cuales tenían una tienda y fueron invitados por el alcalde a almorzar, justamente para hablar sobre temas administrativos de la tienda. Sin embargo, como ellos dos tenían el pensamiento de que ellos tienen más dinero, por tanto son más fuertes y poderosos que nosotros, empezaron a investigar sobre cómo comían, cómo hablaban, incluso de cómo se vestían para poder agradarle a ellos. Esta historia culmina en que uno de los hermanos coge mal el tenedor y golpea al alcalde con el pollo en la cara, dándonos como enseñanza que no debemos olvidar nuestra cultura, nuestros inicios para poder agradar a los demás. Bueno, para cerrar con este trabajo queremos recordarles algo muy importante, que la historia de las 2 horas no solamente es un cuento antiguo, sino que nos muestra un problema que aún persiste en la actualidad y en nuestro día a día. Aún podemos ver casos de racismo, desigualdad, injusticia, burlas y sobre todo maltrato físico y verbal que recibían campesinos de esa época y también en la actualidad. Por ello, en el cuento de las 2 horas, César Vallejo nos invita a pensar en cómo tratamos a los demás y en qué tipo de sociedad queremos construir en un futuro. Y si queremos un mundo mejor y más justo, el cambio comienza desde nosotros mismos, con gestos tan simples como el respeto, la amabilidad, la empatía y sobre todo el no juzgar a alguien sin antes conocerlo. Eso sería todo nuestro trabajo en este video. Muchas gracias.